buenos días, queridos hermanos. Solo para que quede en el registro, acabamos de leer Santiago, capítulo 5, versículos 13 al 20, nuestro último sermón de esta serie basada en la epístola de Santiago, Fe que se vive. Para aquellos que gustan tomar nota, y nuevamente les invito a que empiecen a generar la práctica de tomar nota, de que puedan traer su agenda o puedan anotar en el celular sin distraerse, que lo puedan anotar, que puedan traer, porque la memoria es frágil, ¿ya? Estoy seguro que cuando uno se va para la casa, el sermón ya se olvidó. Así que anotemos para que después podamos, también si tuvieran preguntas, lo puedan hacer. A veces les puede quedar alguna duda, aquí estamos para poder resolver si es necesario. El propósito: desafiar a la iglesia a crecer. Y el título de este sermón será La vida de la iglesia. La vida de la iglesia debe vivir en dependencia de Dios. Ese es el primer punto, dependencia de Dios. Nuestro segundo punto es la vida de la iglesia implica humildad entre hermanos. Y nuestro tercer punto es la vida de la iglesia implica restauración del extraviado. Vamos a nuestro primer punto. La vida de la iglesia implica dependencia de Dios y va a estar basado en los versículos 13 al 15. En nuestra primera escena, Santiago ya no habla solamente de soportar el sufrimiento, sino de cómo debemos reaccionar, de cómo el creyente debe reaccionar en cada circunstancia de la vida. Escuchemos nuevamente cómo comienza nuestra escena. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer? Vamos de nuevo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer? No, orar. Oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanza. O sea, con una sola pregunta, Santiago abarca prácticamente toda la experiencia humana. ¿Qué es lo que nos quiere decir Santiago? Que hay días de aflicción y hay días de alegría. ¿O no es así? ¿O no hay días buenos y días malos? Lo interesante es que aunque las circunstancias cambian, la dirección siempre es la misma. El camino siempre es el mismo. ¿Y cuál es el camino? Nuestro Dios, nuestro Señor. Fíjense de algo curioso. Santiago parece hacer una sola pregunta. Y es como si Santiago nos estuviese preguntando, ¿cómo estás hoy? A cada uno de nosotros, ¿cómo estás hoy? Si tú respondes, estoy pasando por un tiempo difícil, por un tiempo malo, por un tiempo de angustia, Santiago te dice, ora. Por otro lado, si alguien responde, estoy bien, estoy feliz, estoy en un tiempo de bonanza, Santiago responde, entonces, alaba. Y si otro dice, estoy enfermo, Santiago responde, bueno, llama a los ancianos, ¿para qué? Para que oren por ti. Y añadamos algo que Santiago no dice, pero que alguien responda, estoy más o menos. Como también podemos estar. Adivinen cuál sería la respuesta de Santiago. Ora. Sigue orando. Sigue alabando. Sigue buscando del Señor. No importa cuál sea la respuesta, Santiago siempre nos lleva a la misma persona, a nuestro Señor Jesucristo. La verdadera madurez se manifiesta cuando aprendemos a depender del Señor en cada aspecto de nuestra vida. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo creo que sí. Hace un tiempo me pasó algo común. Salí de la casa, al mirar mi teléfono, vi que tenía 2%. ¿Qué creen ustedes que hice? No importa, dejé el celular ahí en mi bolsillo. No, de inmediato se genera una sensación incómoda.
Traté de ahorrar energía, bajar el brillo de la pantalla, cerrar las aplicaciones que uno deja abiertas. Y apenas llegué a la casa, lo primero que hice, ¿qué creen ustedes que fue? Cargar el celular. Y es curioso porque esto nos preocupa mucho. Seguramente ustedes vinieron acá con su celular cargado. No creo que alguien esté sin batería en su celular. Es algo que nos preocupa mucho, de que nuestros equipos se queden sin batería. Pero muchas veces vivimos semanas enteras sin preocuparnos por nuestra comunión con Dios. Y no nos preocupa. No nos preocupa. Nos desesperamos si no tenemos el celular. Ya, alguno de ustedes va a decir, yo no ocupo celular. Porque el corazón siempre trata de levantar excusas. Bueno, ponga su ídolo. Ponga aquellas cosas en las cuales pierde el tiempo y se preocupa en exceso. Nos preocupamos de esas cosas, pero no nos preocupamos de cómo está nuestra relación con Dios. Si pudiéramos graficar cómo estamos en porcentaje, ¿cuál sería tu porcentaje? ¿2%? ¿15%? En 15% parece que empieza como a avisar que es batería baja. ¿Cómo estamos con el Señor? Esto es precisamente lo que Santiago quiere corregir. Por eso comienza preguntando, ¿está alguno entre vosotros afligido? Y Santiago dice entonces, haga oración. No dice, intenta resolverlo por tus propias fuerzas. Tampoco dice, quéjate hasta que alguien te escuche. Lo primero que dice es, ve ante la presencia de tu Dios. Por otro lado nos dice, ¿está alguno alegre? Canta alabanza. Esto no significa, mis hermanos, que cantemos literalmente alabanzas, porque podemos autoengañarnos. Significa tener una vida de gratitud hacia Dios. Al comienzo decían, es fácil buscar a Dios cuando sufrimos porque lo necesitamos, pero es muy difícil buscarlo cuando todo anda bien. Parece que nos olvidamos fácilmente de que todo lo que tenemos es por parte de nuestro Señor. Cuando todo marcha bien, parece que no oramos. Parece que no somos agradecidos. Por eso que Santiago nos recuerda que la alegría también debe convertirse en adoración. El creyente reconoce que tanto el consuelo como la bendición provienen únicamente de la mano de nuestro Señor. Por eso Santiago también nos hace otra pregunta y nos dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Llamar a los ancianos de la iglesia. Y aquí nosotros podríamos preguntar, ¿por qué a los ancianos de la iglesia? En nuestro contexto, a los oficiales, a los presbíteros. Porque ellos han sido llamados por Dios para cuidar espiritualmente el rebaño. Ahora, ¿podemos decir que solamente ellos son los que se tienen que preocupar de aquellos que están enfermos? No. En medio de la enfermedad, todos nosotros, como creyentes, debemos preocuparnos por el que está en necesidad. La idea es que el creyente no quede abandonado. Y un pastor, un presbítero, 2 presbíteros, un diácono, 2 diáconos, no pueden abarcar toda la iglesia. Tenemos que ayudarnos entre nosotros mismos, apoyarnos entre nosotros mismos. Por eso el versículo siguiente declara, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Esta expresión, la oración de fe, no describe una oración, no nos equivoquemos, no está apuntando a una oración pronunciada con una intensidad grande que garantice cualquier sanidad. Nosotros no tenemos esa autoridad, hermanos. Que no te mientan. La fe bíblica nunca intenta doblegar la voluntad de Dios. Nosotros no vamos a cambiar el corazón del Señor.
No vamos a cambiar su voluntad. Una fe bíblica descansa en el carácter de Dios y se somete a sus propósitos. Es la oración de quien confía plenamente en que el Señor actuará con sabiduría, con amor y en perfecta bondad. Es aquel que confía en quién es el Señor, no en cuán bien o cuán profunda es tu oración. Finalmente Santiago añade, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Con esto nos recuerda que Dios no solo se preocupa del cuerpo, sino que hay algo más importante y es el alma. Es ser perdonado de nuestros pecados. Aunque es cierto que la enfermedad no siempre es consecuencia de un pecado específico, puede convertirse en una oportunidad para examinar nuestro corazón y volvernos al Señor. Él puede conceder restauración física conforme a su voluntad, pero siempre ofrece algo aún más grande: el perdón de nuestros pecados, la seguridad de su gracia, de su amor perfecto e incondicional. Ese es el consuelo supremo para todo creyente que atraviesa el sufrimiento. Mis hermanos, nosotros anhelamos que ojalá nadie de nosotros esté enfermo, que nadie de nosotros pase por el sufrimiento. Pero si tenemos que pasar por el sufrimiento, por el dolor, por las angustias y por enfermedades e incluso la muerte, lo podemos hacer con tranquilidad si hemos confesado que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Mis hermanos, en este punto hemos visto que la vida de la iglesia implica dependencia de Dios. Es decir, estemos tristes, estemos angustiados, estemos alegres o enfermos, debemos ir a Dios. Ahora, somos invitados a ver que la vida de la iglesia implica humildad entre hermanos. Y este punto estará basado en los versículos 16 al 18. En esta segunda escena, Santiago dirige nuestra atención hacia otro aspecto que es sumamente fundamental en la vida de la iglesia: cómo enfrentamos nuestro propio pecado. Por eso Santiago dice en el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. A primera vista pareciera que Santiago cambia de tema, pero no es así, mis hermanos, porque sigue hablándonos de una iglesia que depende de Dios, que necesita restauración del Señor. Solo que ahora esta dependencia se expresa de otra forma. ¿De qué forma? Como una iglesia que depende de Dios y que deja de esconder su pecado. Pensemos en una escena muy común que seguramente a nosotros nos ha pasado ahora en el invierno. Nuestras paredes. ¿Qué le pasa a nuestras paredes? Con la lluvia empieza a aparecer la famosa humedad. Y cuando aparece la humedad empiezan a aparecer manchas u hongos. En ese momento nosotros podemos hacer dos cosas. Tenemos dos opciones: reparar el problema, pero eso implica trabajo, costos, que nosotros estemos ahí haciendo un trabajo pesado, o comprar un tarro de pintura y cubrir la mancha. No se distraiga, hermano, ahí ya salieron para hablar con la señora. ¿Qué hacemos nosotros muchas veces? ¿Arreglamos o compramos el tarro de pinturas? Compramos el tarro de pinturas, porque es lo más fácil. Durante unas semanas la pared se ve bien, impecable, pareciera que nada le pasó, pareciera que todo está solucionado. Pero la humedad sigue avanzando y tarde o temprano la mancha vuelve a aparecer.
Y yo pregunto, ¿no hacemos muchas veces exactamente lo mismo con nuestro pecado? ¿Pintamos nuestro pecado superficialmente para aparentar con los demás? Nos preocupamos que nadie vea la mancha. Cuidamos nuestra imagen. Venimos al culto. Cantamos. Servimos. Sonreímos. Pero por dentro seguimos luchando con pecados que nunca hemos querido enfrentar. Porque decir que somos de tal forma no significa que estamos enfrentando nuestro pecado. Nosotros podemos saber cuáles son nuestras debilidades, pero eso no significa que estamos enfrentando nuestro pecado. Es fácil dar una descripción. Yo sé que mi muralla está mala y tengo que hacer esto y la pinto. Es fácil hacer eso, pero resolver el problema es otra cosa. El Evangelio, queridos hermanos, no vino a pintar paredes, vino a transformar corazones. El Evangelio no vino a pintar paredes, vino a que nuestro corazón sea transformado por su palabra. Por eso Santiago nos invita y nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. No está hablando necesariamente de confesiones públicas, ni que yo me pare aquí en el púlpito a confesarme delante de ustedes. No está hablando de que tengamos que contarle a todo el mundo nuestros pecados. Está describiendo una iglesia donde existe tanta gracia que ya no necesitamos vivir aparentando que todo está bien en nuestras vidas, sin sentirnos juzgados y menospreciados. Aquí hay una pregunta que vale la pena que nos hagamos. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer nuestros pecados? Ser conscientes de ellos y realmente luchar en contra de nuestras maldades. Sin duda, por nuestro orgullo. Nuestro orgullo siempre quiere proteger nuestra imagen. Siempre queremos aparentar estar bien. ¿Acaso eso no es lo que hacemos en nuestras redes sociales? Subimos la mejor imagen. Subimos imágenes de los mejores lugares. Pero difícilmente nos vamos a sacar una foto recién levantándonos. De verdad, sí, pues. No como cuando se hacen que están dormidas y están maquilladas o maquillados. Nuestro orgullo siempre quiere proteger nuestra imagen. Y eso viene desde el comienzo. Es exactamente lo que Adán quiso hacer. Adán peca, se esconde y trató de cubrir su vergüenza. Y nosotros seguimos haciendo lo mismo. Pero el Evangelio, queridos hermanos, cambia completamente esta realidad. Dios nos acepta por la justicia de nuestro Señor Jesucristo, no por tu imagen, no por tus méritos, no por cuán bueno aparentas ser. Querida iglesia, no necesitamos fingir perfección, una perfección que no tenemos. Todos nosotros somos o luchamos con nuestros pecados. Todos nosotros aquí presentes, sí, hermanos, todos nosotros tenemos debilidades. Pero no solo debemos decirlas, debemos reconocerlas y tratarlas. Podemos hoy reconocer nuestras luchas porque sabemos que en Cristo hay perdón, hay gracia y hay restauración. ¿Te avergüenza tu pecado? Qué bueno, qué bueno. Pero también ese pecado te debería llevar a los pies del Señor, porque en Él hay perdón, porque en Él hay gracia, porque en Él hay restauración. Por eso Santiago une dos acciones que nunca deberían separarse. Dice: confesaos y orad unos por otros. Una iglesia saludable no es una iglesia donde nadie peca. Es una iglesia donde nadie tiene que luchar solo.
Luego Santiago añade un poco más de información y nos dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y para demostrarnos justamente esto, nos menciona a Elías. Pero antes de hablar de las oraciones de Elías y de lo grande que a lo mejor es Elías, Santiago dice algo que muchas veces pasamos por alto y nos dice, no se equivoquen, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, con sus luchas, con sus problemas, con sus ansiedades, con sus depresiones. Usted conoce la vida de Elías, ¿cierto? Era un hombre sujeto a pasiones, igual que tú, igual que yo. Era un hombre común y corriente, con temores, con desánimos, con debilidades. Sin embargo, se nos dice que Dios escuchó su oración. Y aquí nosotros nos podríamos preguntar el por qué. ¿Por qué Dios escuchó la oración de Elías? ¿Porque era un profeta? ¿Porque era santo, sin pecado, sin ansiedades, sin depresiones, sin luchas, sin tentaciones? No nos equivoquemos, mis hermanos. Elías no fue escuchado porque era extraordinario. Elías fue escuchado porque tenemos un Dios que es extraordinario. Tenemos un Dios que es lleno de compasión y lleno de amor. Y esa justamente es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza en medio del pecado. Nuestra confianza no descansa en la perfección de nuestra fe. Hermanos, si la seguridad de salvación dependiera de nosotros, estaríamos todos perdidos. La esperanza descansa en la fidelidad de Dios, un Dios que escucha, un Dios que responde conforme a su voluntad. En esta segunda escena hemos aprendido que la vida de la iglesia implica humildad entre hermanos, reconociendo que todos los que estamos aquí presentes necesitamos gracia y la misma gracia. Todos necesitamos perdón. Todos necesitamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie podía salvarse por su propia inteligencia, por sus propias capacidades o por su propia fuerza. Por último, Santiago nos invita a ver que la vida de la iglesia implica restauración del extraviado. Y esto va a estar en los versículos 19 y 20. En nuestra tercera escena, Santiago llega al final de su carta de una manera que podríamos decir es inesperada. Yo no sé si ustedes la leyeron antes. Pero uno siempre espera en una carta, ¿qué cosa? Si está llegando al final. Una despedida, un atentamente, una bendición, unas últimas palabras de ánimo para la iglesia. Pero Santiago rompe con todo esto y termina hablando de un hermano que se ha extraviado. Recordemos, versículos 19 y 20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Note que Santiago dice, si alguno de entre vosotros, o sea, está hablando de alguien que formaba, que era parte de la iglesia. Alguien que adoraba junto a nosotros. Alguien que se sentó al lado tuyo. Alguien que escuchaba la palabra del Señor y compartía la vida congregacional. Pero por distintas razones comenzó a apartarse. Y antes de seguir, quiero que pienses en algo sencillo. Todos, casi sin darnos cuenta, a lo mejor, tenemos un lugar donde nos sentamos cada domingo. Pocas veces variamos. Ustedes donde están sentados hoy, posiblemente se han sentado durante mucho tiempo. ¿Sabían eso, cierto? Pensemos entonces en que alguien de los que estamos acá el próximo domingo no viene.
Y nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué no vino? Pasan 2 semanas y a lo mejor todavía sigue la pregunta ahí. ¿Qué pasó con el hermano? ¿Por qué ella no está con nosotros? Y pasan las semanas y poco a poco ya dejamos de preguntar. El lugar de nuestra banca sigue vacío, pero pasa algo, nos empezamos a acostumbrar. Lo triste no es que haya un puesto vacío. Lo triste, mis hermanos, es que dejamos de extrañar a alguien que ocupaba ese lugar. Porque seguimos nuestra vida. Esa es la preocupación de Santiago. Por eso dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado. Nosotros no podemos responder por otra iglesia porque no los conocemos. Está hablando de tu iglesia, de tus hermanos, de aquellos que tú supuestamente conoces y amas. Dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado. Y la palabra extraviado describe a alguien que se fue desviando de a poco del camino. Porque difícilmente esto ocurre de un día para otro. Generalmente comienza con pequeños pasos. Descuida la oración, se enfría el amor por la palabra, deja de congregarse con frecuencia y poco a poco el corazón comienza a endurecerse a tal punto que ya deja de asistir a la iglesia y de tener comunión con sus hermanos. ¿Cuál debería ser la reacción de nosotros como iglesia? Desear y querer hacer volver al que se ha perdido. Ese es justamente el corazón del Evangelio. El amor cristiano no es diferente. El amor cristiano sale a buscar, se acerca, llama, visita, ora, exhorta con ternura, no para condenar, sino para ayudar a aquel que se ha perdido a volver a Cristo. Muchas veces es más fácil comentar la ausencia de un hermano que preocuparnos realmente por él. Surgen preguntas como, hace tiempo que no viene. ¿Y qué se ha sabido? Pero Santiago nos preguntaría, ¿y ya lo llamaste? ¿Ya oraste por él? ¿Has tenido la posibilidad de irlo a ver? Ya, el corazón levantando excusas. Es que ese es trabajo del pastor. Es que es el trabajo de los oficiales, de los diáconos y de los presbíteros, no mío. No te equivoques. Es de todos. Es tuyo. Es mío. Es de nosotros. Esto es exactamente lo que hace un cuerpo sano. Buscar al que se ha perdido. Cuando una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo se preocupa. El versículo 20 añade una promesa y nos dice, el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago nos está diciendo que nosotros somos los que podemos salvar a las personas. Solo nuestro Señor Jesucristo es el que salva. Lo que está diciendo es que Dios usa su iglesia como un instrumento para llamar, exhortar y restaurar a aquellos que se están apartando. Hermanos, qué privilegio tenemos. A través de nosotros podemos llamar, podemos ser canales de bendición, podemos ser puentes para que las personas conozcan del Señor y lo acepten como Salvador de sus vidas. Dios podría hacer esto directamente. Dios podría decir simplemente a las personas que ha escogido y activarlas en algún momento para que vengan a la iglesia. Pero ha querido usar el amor, ha querido usar las oraciones, ha querido usar como medio el cuidado de su pueblo para traer de vuelta al hermano que se había perdido.
Somos participantes de su amor, de su plan, de su misión. Amada iglesia, quizás mientras estás escuchando este sermón, Dios puso un nombre en tu mente. Tal vez te acordaste de alguien que hace un tiempo atrás adoraba junto a nosotros, servía con alegría y se sentaba al lado tuyo. La pregunta no es si esa persona sabe dónde queda la iglesia. Cosas que a veces nos decimos para callar la culpa de nuestro corazón. Así como se fue, puede volver. La pregunta correcta es si sabe que hay una iglesia que todavía la ama y está orando por ella. Porque una iglesia fiel no solo abre las puertas cada domingo, también abre su corazón para salir a buscar a aquel que se ha apartado. Ese fue el corazón del buen pastor. Jesús no se conformó con esperar que las ovejas perdidas regresaran solas. Él se entregó por completo. Él se entregó. Él salió a buscarlas y ahora llama a su iglesia a reflejar ese mismo amor. Que el Señor te bendiga. Oremos. Amado